como un homenaje a todos los cazapeños que vivían en Cazapá, en el Paraguay, en el interior, recordarles a todos la leyenda de Coabolaños. Dicen que Cazapá, o sea, que Cazapá fue fundado en 1607 y Yutín en 1611, y que ese era un territorio de los franciscanos. Entre ellos uno de los más recordados que fue el Fray Luis de Bolaños. Era un territorio que era una misión eran dos misiones en este caso de los franciscanos. Llega en uno de esos viajes a lo que actualmente es Cazapá, y llevaba muchísimo tiempo la gente en el lugar clamando por la lluvia, lo que ve de Purima de ¿verdad? Entonces dice que tres de los caciques que estaban allí lo llaman al Fray Luis de Bolaños y le dicen, bueno, si es que vos no generás acá la lluvia, le pedíle a Dios, y si llueve, mejor para vos, y si no, bueno, lastimosamente te vamos a matar. ¿Y qué pasó? Dice que el Fray Luis de Bolaños hizo la oración, rezó a Dios, y consecuencia de eso, él le indica a los nativos que estaban allí, Temominas de Peditales, una enorme roca, y al mover la roca salió el agua. Y es el lugar donde hoy está el famoso El Cuá, que desde entonces hasta hoy nunca jamás se secó. Y al que con el tiempo la gente le agregó, le añadió esa otra faceta de que o quien toma el agua del Icuá, sin falta consigue al novio o la novia, y por allí, inclusive por el país de Cazapá, se queda vivir en Cazapá. ¿Se van juntos y que no se parecen? Ya nunca más. Completamente. No, eso está comprobado. Yo tengo entendido, Modejar, que para que el hechizo se complete es la persona tiene que tomar el agua y tiene que traerla a su pareja para que tome también. Claro, Y con su pareja. Y llevarle. A mí ahora me hizo tomar. Ahí está. Ahí lo que me quedé, me dijo, no, me imaginé. Ella trae unos termitos. Sí, no te cuento de eso. Toma todo. Tiene que tomar, ¿verdad? Sí. Sí, Allí estamos con se ve justamente la imagen, seguramente, cuando al Fray Luis de Bolaños lo amenazan allí los nativos, que estaban, pero ya desesperados porque no había agua en el lugar. Bueno, el Fray Luis de Bolaños obra el milagro, moviendo la roca al día siguiente, después de la oración, mana agua que hasta hoy, repito, nunca jamás. Y allí quedó con el nombre justamente de Coabolaños por eso.